¿Preparados para ganar? Pues a sumergirnos en los inesperados. Bienvenidos a lo primero que salga. Ok, fallamos en eso. Solo para explicar a la audiencia, ¿no? Mario y yo hemos decidido intentar crear algo icónico, a un icono. Y es que vamos a jugar en las bienvenidas a tratar de aplaudir e intentar con el tema de las conexiones y todo, como bien lo saben, Mario está en España y yo estoy en Panamá, intentar que el aplauso sea exactamente al mismo tiempo. Hoy hemos fallado por mucho, ¿no, Mario? Pero bueno, algún día lo vamos a pegar y vamos a ver cómo nos va y comentamos al respecto, ¿no? Bienvenidos otra vez a lo primero que salga. Mario, bienvenido. El tópico de hoy es sobre los valores. Y antes de que nosotros empezamos a hablar, a mí me gustaría dejarle una pregunta a la audiencia, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sería Sí, lo suyo. será lo Y suyo. dejarles pensar. Pensar. Lo importante es pensar, tal cual. Entonces, vamos a darle 10 segundos a la audiencia para que en su cabeza o incluso en los comentarios escriban para ustedes qué son los valores. 10 segundos. ¿Qué son los valores? 5. Muy bien. Tiempo adecuado, los valores. Estoy muy ansioso de ver qué salen los comentarios al respecto. Pero vamos a la base, ¿no? Y ahí le hago la pregunta directo al señor Mario. ¿Cómo podemos definir valores? Pues si pones valores en el diccionario no aparece, que es curioso. He buscado varias definiciones entre valores, valor y principio. Que principio tampoco, o sea, principios no sale, pero sale de principios. Entonces, bueno, los valores son los principios, ¿ves otra vez? O virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o acción y que se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Con lo cual, lo que yo decía era más o menos de los valores es que sirven como brújula, ¿vale? Después, lo que viene en la RAE, la Real Academia Española, es como valor, cualidad de una persona por la que se considera buena, útil o digna de interés, o cualidad de una cosa en virtud de la cual se da por poseerla a cierto precio, ¿vale? Y después, como principios, aparece en la RAE principio, ¿no? Y pone primer instante de ser algo, punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Yo últimamente estoy usando bastante buscar la definición de las palabras y ayudan mucho. Y, y en función de los principios, Groucho Marx decía que estos eran sus principios y que si no te gustaba él tenía otros. Y a colación a esta frase, yo me hice dos, ¿vale? Y una es que estos son mis principios, pero no te preocupes porque nunca los acabo. Y habla un poco de no ser constante. Un amigo mío tiene una frase que siempre la digo mal, la verdad, que es empezar para acabar y terminar para volver a empezar. O algo así, la verdad que me va a corregir mi amigo, pero es muy buena. Y después tengo otra frase, también relacionada con la de Groucho Marx, que es, estos son mis principios, pero no te preocupes, que nunca son mis finales. Y simplemente es como para decir que siempre estamos en constante evolución. Hay una pregunta que me encanta hacer y en comentarios la podrían poner, que es, ¿cuál era tu ídolo cuando tenías 5 años? Y ahora pon, ¿quién es tu ídolo ahora? Y verás cómo hay ciertas preguntas que con el tiempo cambian. Igual que puntos de vista, igual que personas, y es brutal ese punto de vista. No sé qué te parece. Lo interesante es cómo ver, primero que nada, que no es fácil definir valores. Y la parte de lo interesante de esto es que, y de hacer la pregunta al público, es porque ya me estoy imaginando por dónde pudiesen venir y si pusiéramos todas las palabras juntas, ¿no? Van a salir cosas que son similares, pero a la vez diversas, ¿no? Y esa interpretación va a caracterizar un comportamiento, ¿no? Entonces, lo interesante que lo que sí toda la literatura y lo que menciona refleja es a cómo nosotros nos estamos exponiendo y reflejando al mundo, ¿no? Es cómo nos comportamos de una manera también frente a otras personas, porque definitivamente no.
no abusamos de otras personas, no deberíamos abusar de otras personas, no deberíamos hacer ciertas Ahora cosas, ¿no? hablaremos en Entonces, valores sobre eso, sobre los abusos y exactamente, ¿no? Entonces, es un tema relacionado no tanto de hacia uno, sino de cómo uno se proyecta hacia los demás, ¿no? es que Y eso sería todo, es... porque hay una cosa que es el efecto Pigmalión, que seguramente que tú lo conozcas, que es, Ujú. lo estudiaron en un colegio, entonces a unos niños les hicieron creer que eran más inteligentes, o a los profesores les dijeron que esos niños eran más inteligentes, y solo por el comportamiento que tuvo ese profesor en esos niños, los niños sacaban mejores notas. Entonces, la percepción que tienen otros de ti te afecta. Exacto. Y lo segundo que hablaste, ¿verdad? Es cómo esa construcción de esa persona va evolucionando, lo quieras o no, durante el tiempo. Porque nosotros no somos la misma persona cuando nacemos a cuando morimos, ¿no? Cada experiencia que nosotros vamos a tener va a forjar nuestros comportamientos, va a forjar nuestros principios, va a forjar nuestros valores, ¿no? Y es lo que decía Mario, ¿no? Que con el tiempo te pones a ver más atrás, la respuesta a una pregunta va a ser totalmente distinta hoy que hace 5 años, que hace 10 años, inclusive en personas que ayer. Puede haber experiencias bastante frustrantes que cambia cómo tú ves la vida, la interpretación de cómo tú ves la vida, ¿no? Entonces, esos elementos y esa aceptación, no solo de entender que los valores van a cómo te reflejas hacia afuera, sino también el entender que tienes que tener la apertura a que va a cambiar constantemente. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos estamos equivocando, ¿no? Y este elemento de construcción social lo estamos haciendo de una forma u otra. La pregunta es, ¿ese aprendizaje, ese cambio es consciente porque quiero que pase o es inconsciente y no sé cómo va pasando, ¿no? Porque entonces por ese lado también llega gente que está aprendiendo, pero que tanta energía le cuesta aprender, ¿verdad? De hecho, fíjate, esto incluso hay veces que se juzga ciertos comportamientos de personas. En el incidente de los Andes o el milagro de los Andes, la gente acudió al canibalismo para sobrevivir. Y al principio se juzgaba mucho eso, pero es que estaban en una situación de vida o muerte en la cual ellos fue como una respuesta natural. En caso de guerras, muchas veces se juzgan a personajes históricos, pero no en el contexto histórico en el que ellos vivieron. Porque claro, hace 100 años la ética o donde tú vives no es igual. He escuchado a un chico que ha viajado por todo el mundo hace poco y decía, es que era una tribu que la gente respetaba a las vacas y se bañaba en el orín de la vaca. Y Sí, sí. para ellos es normal. Entonces, claro, si tú lo juzgas desde tu punto de vista, pero después hay ciertos patrones que son antropológicos, que al final ellos también quieren lo mismo que nosotros, que quieren formar una familia, quieren tener una pareja y quieren un sistema de seguridad. O sea, y Félix Rodríguez de la Fuente lo miraba desde ese punto, decía que iba a haber tribus, hace 30 o 40 años, iba a haber tribus salvajes o tribus que no tenían contacto y decía, te podrá parecer sus tradiciones abominables, que igual hacían sacrificios humanos incluso, pero eran felices. Sí, porque era una forma de vida que ellos habían creado conforme a sus creencias, ¿no? Pero entonces, para volver al tópico que nos importa, ¿no? Ahora yo quisiera que tú nos hicieras una explicación, ¿no? En el caso del juego, ¿no? Que, hey, hoy lo tengo aquí, lamentablemente la cámara de Mario falló un poco en su parte, pero en el futuro lo tendremos así. Vamos evolucionando poco a poco, ¿no? Esto lo estamos empezando con cero presupuesto y la ambición es grande. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ambiciones Pero, hacer. sí, No exacto. Pero seremos bueno, como dijimos en el primer podcast. No seremos el mejor podcast y depende cómo seremos, pero lo hacemos con cariño y vamos a llegar a los 9. Ese es el principal objetivo. Si esto exacto. funciona, Y ojalá que podamos aportar algo, sin duda. Entonces, ahora la pregunta es el juego. ¿Cómo el juego que has creado ayuda a esta construcción, incluso a tu capacidad de adaptarte constantemente? voy a empezar por el primer valor, que para mí engloba todo. ¿Qué te aporta el juego según ese primer valor? Y después hay otro valor en el cual sí que voy a explicar una parte del juego que la quería meter en la segunda edición del juego, pero la he metido en la primera al final porque creía que era muy importante. Entonces, para mí el primer valor, y creo que se incluye en todo, es la tranquilidad. Y fíjate que todo el mundo pues pone amor, responsabilidad, no sé, cariño, amistad, lealtad, pero es que creo que todos esos van reflejados en tranquilidad. O sea, si tú tienes amor, al final vas a estar tranquilo. Si tú tienes lealtad, vas a estar tranquilo. O sea, creo que es la base de todo.
De hecho, está comprobado científicamente en ciertos, hubo dos barcos que se hundieron y estuvieron estudiando por qué en un barco sobrevivieron más que en el otro barco. Y fue porque en uno estuvieron tranquilos y lo que te dicen que cuando hay un incendio te pongas tranquilo y lo evacúes andando y despacio y siguiendo las reglas. O sea que fíjate lo importante que es la tranquilidad. ¿Qué te da el juego a raíz de la pregunta que me has hecho? Te quita el ruido mental porque te centras. O sea, el cerebro está científicamente estudiado que estamos hechos para hacer una tarea. Y somos felices cuando vivimos en el aquí y en el ahora. Y después, a raíz de la tranquilidad, también hay una palabra que viene un poco de la filosofía griega, creo recordar, me podrán corregir, no soy un gran estudioso, pero bueno, que se llama eutaraxia, ¿vale? Que es la capacidad de estar tranquilo en la tormenta. Y Ataraxia, ¿no? Ataraxia. eutaraxia, perdón, eutaraxia. Eso, eso. Eh, que es estar tranquilo en la tormenta y respondes mejor. O sea, que cuando estás tranquilo respondes mejor. Y fíjate que hay mucha filosofía e incluso el mindfulness o la meditación y lo que hacen es que estés tranquilo. Y no a todo el mundo le viene bien hacer meditación porque le vienen más pensamientos y es complicado. Sí, pero Pero aquí el tema para concretizar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene el estrés en nuestras vidas cotidianas? Si estamos hablando de estrés hoy en día, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la parte profesional, ¿por qué la gente tiene la salud mental en problema? El estrés, lo vinculan todo el estrés. ¿Qué es el claro, estrés? El opuesto es estar tranquilo. Entonces, mira cómo el opuesto de estar tranquilo nos está matando, poco a pero es que poco, el por los estrés viene estilos de del ser vida. humano. Eso también habría Entonces, que... la tranquilidad, como tú la reflejas, ¿verdad? Es como es que con el juego, a través de actividades específicas, permite a la persona estar en el momento presente y por lo tanto, las hormonas que pasan no están relacionadas con alto estrés. Por tanto, hay ciertos procesos internos que funcionan sin que pensemos que van a ocurrir de mejor manera, porque cuando nosotros estamos alto estrés, hay otros mecanismos hormonales que no van a funcionar porque para el cuerpo está a punto de morir. El cerebro no interpreta la diferencia entre un email de un jefe o una novia que te deja o un problema difícil que tengas en la calle a un león que te va a comer. Él no le diferencia, para él es lo mismo y saca las mismas hormonas. Entonces, como la supervivencia es la prioridad, ciertos factores internos hormonales no funcionan, muchos relacionados con la recuperación. Entonces, las personas no duermen, dolores de cabeza, dolores de espalda. Entonces, evidentemente, tener tranquilidad de donde tú la busques, sea lo que a ti te genere tranquilidad, es súper útil también para tu longevidad, porque te ayuda a recuperar. Sí, sí, de hecho, según lo que tú has dicho del estrés, que el cerebro eh, no distingue, hay una frase muy célebre de los sueños que dicen, tú cuando estás durmiendo y sientes que te están robando o que vienen ladrones, el robo es de mentira y los ladrones son de mentira, pero el miedo es de verdad. Es que el miedo es una respuesta instintiva del ser humano a una situación de estrés. Es el siguiente podcast. Ahí ya dejamos la marca para el siguiente. Ojalá que la gente se enganche, ¿no? Entonces ya sabemos la importancia de la tranquilidad, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, ¿verdad? Tenemos que buscar formas. Hay gente que a la meditación le funciona muy bien, hay gente que no. Lo que yo recomendaría es buscar formas que te, buscar mecanismos que te permitan mantenerte aquí. Uno, bueno, tener lista de tareas, estar Sí, ocupado, pero no sea algo. jugar el juego, tener los dados, porque eso hace que tú no estés pensando mucho en el futuro o mucho en el pasado, que no va a cambiar y el futuro no lo sabes, lo construyes a partir de las acciones que haces hoy, ¿no? Mira, a raíz de esto, me acuerdo una frase que me dijo mi madre que es brutal, que me dijo, ¿de qué te sirve el estrés? Es muy buena y es pregúntate si ese estrés en realidad te sirve. Hay un estrés que sí sirve, pero el que nos inventamos
o el miedo, muchas veces tenemos miedo en la imaginación o estrés en la No, no, imaginación. no es el que nos inventamos, no es el que inventamos. Lo que sucede es que el cuerpo humano fue, sabes que esto nosotros somos respuesta evolutiva de millones de años y la tecnología evoluciona de otra forma. O sea, hace 100 años el trabajo era completamente distinto. O sea, a como era hoy, los estilos de vida eran completamente distintos, ¿no? Entonces, no estamos adaptados a esto. Claro, El cuerpo humano no está adaptado a esto. Entonces, su respuesta, el estrés es útil. En qué sentido es útil? Mario, si tú estás caminando por el medio de la calle y viene un carro y te va a atropellar, si tú no tienes estrés, tú no brincas, tú no claro. huyes. Entonces no podemos decir que no podemos tener estrés, porque No, con sí, estrés nos quedamos palpados, ¿no? Aquí, y esto es otro tópico, volvemos, ¿no? El tema es, para cerrar, para no irme al otro tópico y volver acá, es que definitivamente tenemos que buscar métodos para que nos permitan estar tranquilos. El juego nos da una. Porque al estar tranquilos nos permite que ciertos sistemas hormonales de recuperación y reestructuración funcionen de mejor manera. Una pregunta, porque se nos va a ir el tiempo, yo sé que hay otro valor que hay que hablar, ¿no? vamos a hablar ahora del respeto y empezando por el autorrespeto. Ok, muy bien, ¿Qué es para ti el respeto y el autorrespeto? me encanta. Para mí estaban conectadas. Mario la separaba, yo la conecto, ¿no? Pero es básica. Uf, Que yo creo que yo sí, no está. no puedes tener respeto. Y muchas Ah, veces nos equivocamos porque nos tenemos que poner, después lo hablaré en la justicia, pero nos tenemos que poner un poco en primera persona. O sea, yo, para estar bien, primero tengo que estar yo bien y después te ayudo. sí, 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 sí. Pero es como una forma de aceptación de la persona como es y lo que Claro, hace. pero si yo no me respeto a mí y te permito que tú me insultes o que tú me devalúes, estoy fallando en la primera parte. Sin duda, porque no controlamos la acción de la otra persona, lo que tienes que controlar, todo arranca de uno, es verdad, Primero yo me respeto y después yo tengo que ser totalmente considerado contigo. exactamente. Pero es un mismo mecanismo, pero no lo veo como dos cosas separadas, más bien lo veo como dos niveles dentro de lo mismo, que el respeto tiene un nivel básico, que es el auto, y un nivel más avanzado, que es más, y puede haber más niveles. Un nivel más avanzado que es ya con una persona, pero después cuando vas ahora con un grupo, ese es otro nivel. De hecho, Una fíjate, cosa, se solucionan muchos problemas que hay ahora mismo con el cambio de género, de poner etiquetas, de la sexualidad. Digo, sí, y además yo a todo el mundo se lo digo, digo, si es que eso se resume todo mucho más sencillo, con respeto. Digo, si es que a mí me da igual cómo seas y me da igual tu sexualidad y no tienes tampoco, yo creo que ni tienes que mostrarlo ni te tienes que etiquetar. Simplemente tienes que disfrutarla, que para eso está. sí, sí, sí. Hay una mezcla de dos elementos que juegan ahí. Uno, que definitivamente hay, hay mucha gente, para no emitir un juicio, hay mucha gente aburrida que está siempre buscando lo que hace el de al lado, Eso es. ¿verdad? Y hay otra gente de al lado que está también sobreexagerando su estatus para generar alguna ventaja, ¿no? Y decimos del autorrespeto y el respeto. Es Y que para generar una ventaja, ¿no? Que ninguna de las dos es aceptable, ¿no? Por un lado, cada quien debería ser libre y feliz de hacer lo que quiera mientras respete a la persona que está al lado. Tú puedes tener tus gustos y tus colores, mientras no intentes adoctrinarme con eso, yo no voy a tener ningún problema. porque cuando me intentas adoctrinar me está faltando al respeto y yo tengo que tener mi autorrespeto. Sí. Y es un tópico interesante. Yo creo que vamos a alargarnos unos minutos más porque hoy en día, ¿cómo está este tema de etiquetar, respetar, no respetar, me ofende, no me ofende, ¿verdad? Porque el balance es súper complicado hoy en día. Hay un vídeo en YouTube y a mí me pasó también real. Yo antes iba a intercambios de idiomas para mejorar mi inglés y de repente pues estuve hablando con un transexual y yo iba súper con el freno mano echado digo, pues, y después me di cuenta que el tonto era yo porque era súper maja esa persona y dije, Sí, sí. joder, qué poco fui. Y hay un vídeo del hormiguero de un transexual hablando con una mujer.
y le dicen, qué te ha parecido esta persona? Ah, pues muy maja, tal. ¿Te gustaría que fuera tu nieta? Sí, tal, porque la verdad que me ha parecido buena persona. Y resulta que esa mujer era transexual. Y cuando se lo explicaron a la abuela, sin etiquetas y sin nada, simplemente con respeto, dijo, pues es que me parece una buena persona. Pues, Sí, ¿por sí. qué no nos quedamos en eso? Pero fíjate que aquí entra un tópico interesante que estás hablando. Mira cómo estamos desconectados como seres humanos a pesar de estar en un mundo de tecnología y de mucha conexión. Porque mira, el simple hecho de conocer a la persona, el Claro, simple hecho de conocer a la persona te permite conectar con la historia. Y yo voy a hacer un ejemplo muy directo. Yo antes de ir a España, antes de llegar, yo estuve 7, 8 meses allá en Madrid, que ahí fue donde conocí a Mario, y yo me acuerdo cuántas veces me dijeron que a mí me iba a discriminar. Y yo te digo algo, honestamente, no, no tienes idea la gran cantidad de amistades que tengo allá. Y en ningún momento sentí un tipo de discriminación, ¿no? Suerte que no estoy diciendo que no exista, no estoy negando que no exista, pero sin embargo tampoco se puede generalizar a todo, ¿no? Quizás tuve la ventaja, mira como Mario y yo conocimos en un parque, ¿me claro. entiendes? Y siempre estamos haciendo actividad y conversamos sobre la actividad. Ya el resto de dónde veníamos, cómo era irrelevante, ¿no? Y ahí es donde De hecho, esa pregunta se la hice yo empieza, sí, a empieza una forma sencilla de interacción. Quería cerrar esa idea, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esa conexión, nos encanta crearnos películas, ¿no? Y la película viene creada también de muchos elementos. Quién nos informa, cómo nos comunicamos y se complica el juego cada vez más, ¿no? y al final se resume todo en respeto. O sea, si yo te respeto a ti Exacto. y tú tienes autorrespeto y tú me respetas a mí, todo funciona. Eh, Así es. después, bueno, aquí más o menos tengo como autorrespeto, pues conocer nuestras necesidades, ¿vale? Y tengo tres claves que me gustan bastante, ¿vale? De autorrespeto, que sería, una la dijimos, ¿vale? Que es hacer ejercicio para tomar el control. Una, cocinar sano, que es un acto de amor o de autoamor, ¿vale? Y el orden, que sería un gesto de autorrespeto. Lo que se propone es cómo cambiar el punto de vista a actividades que quizás hoy en día mucha gente considera tediosas, pero cuando tú le pones el enfoque a cómo tú te estás cuidando a través de esas actividades, cómo fortalece tu ser. Y creo que viene una palabra mágica que estuvimos hablando hace poco, ¿no? Que era la palabra elegancia, ¿no? Vamos un poquito más adelante. Era más adelante. Sí, sí, pero también la hablamos más adelante sin duda, ¿no? Pero no hay que ser experto en muchas cosas, pero sin embargo sí debemos ser expertos en cómo cuidarnos a nosotros mismos, porque nadie nos conoce a nosotros como nosotros. Para estar bien nos Eh, tenemos que respetar. Por eso te Entonces digo, sí, uno busca ayuda. y el segundo, autorrespeto. Y de ahí vamos a empezar a construyendo. Y de hecho, si coges la pirámide de Maslow, es que es así un poco. Primero tus funciones básicas, tu seguridad, y después ya vamos a trascender o vamos a hacer otras cosas. Eh, Exactamente. después, En bueno, en realidad, mira, 23 minutos. ¿Tenemos tiempo para otro valor o dejamos valor para una segunda temporada, un capítulo? mira, una cosa de, por ejemplo, de respeto, ¿vale? En comparación con famosos, dos ejemplitos. Por ejemplo, Paco de Lucía no quiso tocar con los Rolling Stones ni con Guns N' Roses, porque él quería ser como el telonero. No querían tocar de igual a igual, querían que Guns N' Roses tocara a Paco de Lucía para él. Y Paco de Lucía lo que dijo, no, yo toco con músicos que son de igual a igual. Y entonces él se puso a tocar jazz. O también le pasó a, creo que Mozart, un rey le llamó a las 12 de la noche para que tocara ante sus invitados y le dijo, mira, reyes habrá muchos, pero Mozart solo hay uno. Sí, sin duda. Y, Qué y bueno, fuerte, ¿no? no permitir que le insultan, que no sea gratuito, frénalo, ¿vale? Porque hay muchos abusos que hemos hablado antes. Y hay una que me fascina, porque hay un libro que me fascina, que es El arte de la guerra, que tiene más de 2000 años y sigue vigente hoy, y es no busques guerras inútiles y céntrate en las batallas que puedes ganar.
De hecho, Roger Federer decía que él potenciaba sus virtudes y no sus defectos, porque sus virtudes era lo que pagaban las facturas. Y muchas veces Sí. nos centramos en un poste hundido de potenciar nuestros defectos en vez de nuestras virtudes. Me pusiste a pensar, sobre todo con la parte de Napoleón, ¿no? Y sin duda la invitación a todas las personas que están viendo esto, ¿no? Si crees, si crees que, si crees que hoy en día los valores, si no te crees que te estás valorando, ve a buscar ayuda, ve a buscar apoyo. A veces un amigo, no necesita un profesional, ¿no? Pero definitivamente tienes que buscar elementos para que ayuden a generar ese valor. Busca el juego, ¿no? El juego te lleva a actividades para que tú aprendas a valorarte a ti mismo, porque si tú no tienes ese primer concepto de autorrespeto, tú sales al mundo completamente desarmado, ¿no? Entonces, y cuando sales completamente desarmado, entras en hábitos simplemente por complacer a los otros, ¿no? Y rompen tus límites y terminas roto tú. Mira, hablando de límites, que es lo siguiente, y ya cambiamos a otro valor, Sí. los límites No, son, otro si valor no, valor se queda aquí porque 25 minutos, ¿ok? Cerramos podcast. vamos con los límites del respeto y del autorrespeto, que al final las etiquetas lo que sirven es para hacer como, digamos, una memoria RAM cortita para etiquetar a la gente. Tuve una discusión hace poco con gente de, no, es que yo quiero aparecer con un Mercedes, porque mucha gente, bueno, Instagram y todo eso, te quedas con la portada del libro, pero tú te puedes comprar un cochazo Ujú. y pagando 1.000 euros al mes durante no sé cuántos años, 10 años. El coche no es tuyo. O sea, estás aparentando algo que no eres y después igual vives en una casa muy pequeña. Pero bueno, eso es más o menos en la sociedad que vivimos. Y los límites, por ejemplo, hay una cosa en el juego, ¿vale? Que se llama el semáforo energético de Just Win It, que os podéis meter en la página web justwinit.es y os vais a las instrucciones y en las instrucciones está el semáforo energético. Si yo, por ejemplo, le digo algo a Luis que no quiere, le digo, Luis, pues vamos a hacer 10 podcasts. Pues a Luis va a sentir algo en el cuerpo que va a decir, no me gusta. ¿Por qué? Porque estoy traspasando su respeto. Y entonces yo decidí hacer un reloj que hay una cosa que me la vas a explicar tú ahora que me encantó, que se llaman los KPE. Los indicadores emocionales. Indicadores emocionales, tal cual, tal cual. Bueno, de eso podemos hablar más a profundidad después. Al final, yo quiero cerrar diciendo, recuerden que nosotros queremos que tú seas capaz de gestionar tu suerte. Nosotros queremos que tú seas capaz de gestionar tu suerte sin filtros, sin abusos, sin apoderamiento, simplemente ayudándote, dándote una perspectiva distinta que te permita a ti pasar a la acción. Si ya tú aquí te llevas una idea, nosotros hemos ganado. Y recuerda que el juego es un mecanismo justamente para que te pueda ayudar a elevar ese nivel de acción, porque lo que nos lleva a donde queremos es cómo actuamos. Y el juego es un mecanismo que te ayuda a accionar. Mario, ¿algunas palabras finales? Sí, que si eres mi amigo, pues te daré un poco la brasa con WhatsApp y te enviaré el nuevo podcast para que se lo Así. reenvíes a gente. Y bueno, aquí nos quedamos a la mitad un poco de los valores, creo que son dos pilares, al final hemos hecho tranquilidad y respeto, pero creo que en esos dos pueden entrar muchos valores que ves y la gente no lo ha escalado así, me parece un punto de vista interesante. Y no vamos a dejar los demás por fuera, vamos a tener otro podcast, pero lo que es que no queremos correr sobre la información. Queremos realmente poder discutir y poder de esta manera, como dice, lo primero que salga, ¿no? Sin tanto plan, pero que la información pueda realmente tener un impacto. Exacto. Bueno, gente, Mario, un abrazo. Cuídate Tengo aquí mucho. una cosa similar a la de la tarjeta, ¿vale? Que lo dijo mi profesor. Y primero es pensar es gratis. Y la segunda, si escuchas esto, eres increíble. Así que sonríe. Si escuchas esto, eres increíble, así que me encanta. Mario. Mario en el primer podcast dijo que no era especial. Mire cómo va sacando sus ramas poco a poco. Cuídense mucho. Hablamos. Chao.